Bueno, en esta última parte de las clases que corresponden a la práctica 2, vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es así como lo deben haber conocido en la escuela, que no es más que un movimiento en una dimensión a aceleración constante. Entonces, de la misma forma que el movimiento más simple que podemos estudiar era el de velocidad constante, cuando la velocidad no es constante, lo más simple, la forma más simple en la que puede variar es linealmente. Entonces, eso implica que la aceleración es constante. ¿Sí? En una dimensión, entonces, hemos empezado a estudiar la función b de t, que va a ser la velocidad en el eje en el que se esté moviendo la partícula, y la vamos a estudiar de una manera muy similar a como hicimos para x de t en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Habíamos definido la aceleración media, y en este caso, dado que la aceleración va a ser constante durante todo el tiempo que estudiemos, ¿sí? La velocidad en función del tiempo va a ser una recta y la aceleración media va a ser la misma para cualquier intervalo. Entonces vamos a llamarla simplemente aceleración. O sea, si yo hago esta cuenta, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, delta v sobre delta t para cualquier intervalo de delta t, me va a dar lo mismo, una aceleración a, que va a ser la media y la misma para todo el movimiento. Entonces, de la misma manera, partiendo de acá, de esta expresión, de la misma manera que yo deduje x de t para movimiento rectilíneo uniforme, puedo deducir b de t para movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, para movimiento de aceleración constante. Ya van a ver, digamos, si lo intentan, que es la idea, que lo intenten, van a ver que es la velocidad que tenía inicialmente más la aceleración que tengo por el tiempo transcurrido, ¿sí? Entonces, les propongo que intenten hacer esto, miren cómo llegamos a la expresión de x de t para movimiento rectilíneo uniforme y traten de llegar a la expresión de b de t para rectilíneo uniformemente variado. Van a ver que es exactamente el mismo procedimiento, sabiendo que esto es una función de es la velocidad y lo otro es la posición, ¿no? No son la misma función. Bien, entonces vamos a tratar de encontrar cuál es la función de posición en función del tiempo para este tipo de movimiento, ¿sí? Sabiendo lo que sabemos de las clases anteriores. ¿Qué tiene que cumplir esa función? Bueno, si ya tenemos la velocidad, la velocidad en función del tiempo para un movimiento acelerado, aceleración constante, y queremos encontrar la posición, lo primero que tenemos que decir es que ya sabemos que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces tenemos que encontrar una función que es derivada, una función x de t, que al derivar la función de t me dé la b de t que yo ya conozco, ¿sí? Que es b0 más a por t. ¿Cómo? La derivación, ya habíamos visto que a los polinomios, y esto no es más que un polinomio, ¿no? Es una recta, que es un polinomio, tiene un término a orden 0 y un término a orden 1, o sea, donde la variable está a la 0 acá y la variable acá está a la 1. Lo que hago cuando derivo es bajarle un grado al polinomio. Si el polinomio, la máxima potencia que aparecía en el polinomio era 2, bueno, al derivar me va a quedar como resultado un polinomio de grado 1, ¿sí? Donde la máxima potencia es 1. Y si fuera 3, me quedaría un polinomio de grado 2. Para llegar entonces a esta expresión de la velocidad, que es de grado 1, tengo que derivar una expresión de grado 2, o sea, donde la variable, que es el tiempo, esté al cuadrado. Así que voy a proponer que la posición en función del tiempo para el movimiento acelerado, aceleración constante, es un polinomio de grado 2. ¿Qué pinta tiene? Bueno, va a tener un término alfa constante, o sea, sin la variable, con la variable a la 0, más un término beta t, justamente con t a la 1, o sea, hay un coeficiente beta, un número que la multiplica, acá está, alfa también es un número, más un coeficiente con t al cuadrado, que va a estar acompañado por un número, un coeficiente que va a ser el coeficiente cuadrático, ¿sí? Tres términos, con t a la 0, con t a la 1, con t a la 2. ¿Por qué? Porque yo sé que si derivo esto, me va a quedar algo con t a la 1, que es lo que quiero, porque la velocidad a la que yo quiero llegar tiene t a la 1. Entonces, voy a hacer justamente es derivar esto, ¿sí? Si derivo esto, recuerden, la constante se va. T a la 1, bajo un 1 y pasa a estar t a la 0. O sea, me queda un 1 por beta por t a la 0, que es 1, o sea, me queda beta.
Y esta que está t a la 2, bajo el 2, multiplico por gamma y acá me queda t a la 1. Entonces me va a quedar esta expresión, beta, háganlo con lentitud después, más 2 gamma t. Y esto va a ser la derivada de lo que yo propuse que iba a ser la posición. Y esta es la velocidad que debería ser el resultado. Entonces lo que hago es, pongo una al lado del otro estas dos expresiones y digo, bueno, para que esta expresión de acá arriba, para que x' sea mi velocidad, beta tiene que ser b0 y 2 gamma tiene que ser a. Porque lo que está solo tiene que ser igual, lo que está con t a la 0 tiene que ser igual, y lo que está con t a la 1 tiene que ser igual. ¿Qué está con t a la 1 acá arriba? 2 gamma. ¿Qué está con t a la 1 acá abajo? A. Bueno, 2 gamma tiene que ser igual a A. Entonces, beta tiene que ser igual a B0 y gamma tiene que ser igual a A sobre 2. Despejé, ¿no? Si A es 2 gamma, gamma es A sobre 2. Bien, entonces, ¿cómo me queda mi propuesta? Me va a quedar alfa, que todavía no sé cuánto vale, más B0 por T, más A sobre 2 por T al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí tenemos eso, sacamos 2 de los coeficientes. ¿Y cómo hago para sacar A? Bueno, le tengo que pedir necesariamente, por definición, que evaluada en 0, mi función me dé x0, o sea, la posición inicial. Por definición de posición inicial, ¿qué es la posición inicial? Es la posición cuando t es igual a 0, cuando meto un 0 donde va t y hago la cuenta. Si meto un 0 donde va t, ¿sí? Este término queda, este se hace 0, porque acá hay un 0, y este también se hace 0, porque hay un 0. Entonces me queda solamente alfa. Y si eso tiene que ser igual a x0, bueno, alfa es igual a x0. Entonces mi expresión final es que la posición para un movimiento de aceleración constante en una dimensión es x0 más b0 por t más a sobre 2 por t al cuadrado. ¿Sí? Esa es mi expresión final y es la que describe el movimiento, la posición en función del tiempo para un movimiento a aceleración constante en una dimensión. Les dejo verificar esto que hicimos derivando esta expresión una vez para obtener la velocidad, ¿sí? La velocidad que es la que tenemos en la filmina anterior, y una segunda vez, o sea, derivar la velocidad para ver si obtenemos la aceleración, que es lo que queremos. Bueno, entonces, ¿a qué llegamos? A que la función posición para un movimiento de aceleración constante es una función de t al cuadrado. O sea, siempre nombramos los polinomios por su máxima potencia, ¿no? ¿Sí? Podría no estar los otros dos términos, pero tiene que estar sí o sí el de t al cuadrado porque es justamente el que tiene la aceleración. ¿Sí? Si este término no está, la aceleración significa que la aceleración es cero y tengo un movimiento a velocidad constante. ¿Sí? Si no hablamos de polinomios de mayor grado, que después, bueno, veremos qué significa. Bueno, y esto no es más que una parábola, ¿no? La que aprendieron en la escuela. Cualquier función de la variable al cuadrado es una parábola. Tiene tres términos, un término independiente que se llama, que no tiene la variable a la 0, un término lineal con la variable a la 1 y el término cuadrático con la variable al cuadrado. ¿Sí? Estos términos pueden tener cualquier signo. De nuevo, ¿qué es el término a la 0? Es la posición inicial de la partícula. ¿Qué es el término a la 1? La velocidad inicial de la partícula. Por eso, cuando lo presentamos, le empecé a poner B0, ¿no? Para denotar que iba a ser la inicial. ¿Y qué es el término a la 2? Bueno, la mitad de la aceleración. ¿Sí? En función de cómo se mueva esa partícula respecto a mi sistema de referencia, cualquiera de estos tres términos puede ser negativo. ¿Sí? Puedo tener una posición, un x0 negativo si inicialmente la partícula estaba a la izquierda del 0 en el eje x. Puedo tener una velocidad inicial negativa, o sea, que se acerca al 0 desde la derecha, ¿sí? O se aleja, yéndose hacia los números más negativos cuando cruza. O puedo tener una aceleración negativa también, ¿sí? Que hace que la velocidad sea cada vez más negativa. Entonces, yo acá grafiqué un brazo, solo un brazo. Recuerden que la parábola típica que ustedes conocen es positiva en general, para arriba es como tiene forma de copa. Bueno, acá dibujé un solo brazo de diferentes parábolas fíjense, con diferente relación de signos entre los términos. Acá es toda positiva la negra, ¿no? Tiene una constante inicial, por eso el vértice, que es la parte más baja, no está en 0, está en 1, que es el valor este, y crece, ¿sí?
Después podría tener una constante, un término constante negativo. Entonces va a empezar, la parte más baja va a estar por debajo del cero. Y sigue creciendo. También puede pasar que esto pasaría como una velocidad negativa, la verde, ¿sí? Y aceleración positiva, y vemos que al principio baja y después sube. Y podría tener una aceleración negativa, ¿sí? Y cualquier otra combinación, ¿sí? Puedo poner todo negativo. Eso va a depender, ahora vamos a ver algún ejemplo de cómo esté el sistema de referencia respecto al movimiento de la partícula. Y acá vemos el ejemplo. Bueno, vamos a tratar de resolver este problema que es el más simple posible, ¿no? Tengo un auto que viene a una cierta velocidad inicial de 0, ¿sí? Y cuando está a una cierta distancia de una persona, clava los frenos. Y al clavar los frenos, eso genera una aceleración negativa respecto a la velocidad. Perdón, no es negativa. Contraria a la velocidad, ¿sí? Recuerden que la aceleración es un vector. Una aceleración contraria a la velocidad, opuesta a la velocidad, ¿sí? Con este valor. Entonces, ¿qué tengo? La posición, los datos que tengo en el problema son la posición en el tiempo donde voy a empezar a medir, que es cuando clava los frenos, ¿sí? La posición inicial, ¿sí? O sea, respecto a la persona. Fíjense que acá voy a describir el movimiento desde el punto de vista de la persona. Planto un sistema de referencia en la persona, ¿sí? Lo pongo acá el eje Y, pero no lo vamos a usar ahora. Todo ocurre en el eje X. Y en el momento que empiezo a medir el tiempo, el auto está a una distancia x0, que en este caso es 100 metros de la persona. Venía, en ese instante, la velocidad era 108 kilómetros por hora, ¿sí? Y en ese instante empieza a tener una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado, en el sentido opuesto a la velocidad, ¿sí? Entonces, fíjense que mi posición inicial es 100 metros, como dice el problema, positivo. ¿Por qué? Porque como yo dibujé el problema, podría haber dibujado de otra manera, pero como yo dibujé el problema, el auto viene de la derecha hacia el origen de coordenadas. Entonces, este vector va a tener componente positiva. O la posición en X va a ser positiva. La velocidad inicial, 108 menos 108 km por hora. ¿Por qué menos? Porque a como está dibujado esto, fíjense que va en el sentido en que decrece el eje X, ¿sí? El eje X crece para aquel lado, para la derecha, y yo estoy diciendo que va hacia la persona, hacia el origen. ¿Sí? Entonces, con ese sistema de referencia, la velocidad es negativa. La paso a metros por segundo, para que todas las cuentas me den bien. Acuérdense, pasen todo a sistema internacional antes de empezar a hacer cuentas. ¿Sí? Si hacen la cuenta, eso te da unos menos 30 metros sobre segundo. Y la aceleración, contraria a la velocidad, porque está frenando, ¿sí? El objetivo de frenar es achicar la velocidad, ¿sí? Va a ser positiva, porque justamente es opuesta a la velocidad y la velocidad es negativa. Entonces la aceleración es 6 metros sobre segundo al cuadrado. Si meto toda esta información en mi función para movimientos de aceleración constante, tengo la posición inicial, 100 metros, menos la velocidad inicial, 30 metros sobre segundo, por t, más la aceleración, 6 metros sobre segundo al cuadrado, dividido 2 por t cuadrado. Esta es mi ecuación de movimiento y acá tengo toda la información que necesito para responder cualquier pregunta. ¿Sí? Acá pongo t igual a 0 porque esta es la situación a t igual a 0, ¿no? La posición inicial. El auto está en la posición inicial. ¿Sí? Cualquier pregunta que me hagan, yo acá puse solamente describir el movimiento. ¿Qué es describir el movimiento? Encontrar esta ecuación, ¿no? La posición. Si quiero la velocidad, ¿qué hago? La derivo y obtengo la velocidad. Si quiero la aceleración, bueno, es dato directamente. Si quiero saber dónde estaba el auto a un determinado tiempo, evalúo esta función. ¿Sí? Si quiero saber a qué distancia estaba el auto de la persona a los 10 segundos de haber empezado a frenar, bueno, pongo un 10 acá adentro, reemplazo por 10 esta t, hago la cuenta y me va a dar la posición del auto relativa a la persona a los 10 segundos de haber frenado. Si quiero saber qué velocidad tenía a los 5 segundos de empezar a frenar, bueno, derivo esto para encontrar la velocidad en función del tiempo y evalúo esa función en 5 segundos y me va a dar una velocidad. ¿Sí? Una vez que tengo la función posición, tengo toda la información. Todo lo demás lo puedo sacar de acá. ¿Sí? Bueno, es muy importante hacer el dibujito, porque desde el dibujito ustedes se van a dar cuenta,
o los va a ayudar a darse cuenta de los signos relativos que tienen estas cantidades. Porque si le erran en los signos, les va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante hacer el dibujito para un dibujito bien hecho, con ganas, no un moñigote miserable ahí que suelen hacer en un rincón. Háganlo grande, háganlo claro, así se van a dar cuenta de cosas y en el hacer el dibujito van a tener que pensar cómo son las direcciones, cómo son los sentidos y los signos, ¿sí? Así que es muy importante. Arranquen siempre haciendo el dibujito, plantando un sistema de referencia, ubicando sus cantidades, viendo qué sentido tienen, qué dirección tienen, y así van a poder trabajar con más seguridad y llegar a la expresión que necesiten. Bien. La aceleración gravitatoria. Por lo pronto, lo que voy a contar ahora es muy rápido porque la aceleración gravitatoria tiene un origen físico muy importante, pero lo vamos a estudiar un poco más adelante, cuando sepamos dinámica. Lo que tienen que saber que durante la mayor parte de la historia, lo que primó fue la física o la filosofía natural aristotélica, ¿no? Desarrollada justamente por Aristóteles. Había una tradición filosófica de no experimentar, porque los ojos y los sentidos podían engañar, entonces lo único que valía para ellos eran el pensamiento y las ideas, entonces había como una negación a hacer experimentos que comprobaran las hipótesis. Comprenderán que eso obviamente llevó a que muchas cosas se consideraran de forma no física durante mucho tiempo. Entonces en esa época, o mientras primó la física aristotélica, lo que se suponía o lo que se daba por hecho era que los objetos que caen en caída libre, ¿qué significa? Caída, suelto un objeto desde una cierta altura y cae sin interactuar con nada más que la Tierra, ¿no? Que es lo que lo atrae. No hay ningún otro tipo de interacción entre el objeto y otra cosa, ¿sí? Bien, eso es caída libre. Bueno, lo que se suponía en ese momento era que los objetos en caída libre caían más rápido si eran más pesados, ¿sí? Y que lo hacían a velocidad constante. ¿Sí? Todo el trayecto lo hacían a velocidad constante. No era muy difícil hacer el experimento, pero bueno, había una postura filosófica en contra de eso. Recién en el siglo XVI se empezaba a experimentar y a tratar de ver si eso era cierto o no, y se descubrió que claramente no era cierto. No es muy difícil, insisto, este experimento es soltar cosas, ¿sí? Entonces se vio que si los objetos eran tenían la misma geometría, eran del mismo tamaño, independientemente de su masa, caían juntos, ¿sí? Del mismo tamaño y misma forma, ¿no? Caían juntos y caían cada vez más rápido, ¿sí? Desde el momento que salen de una velocidad cero y llegan al suelo con una velocidad no cero, claramente la aceleración tiene que existir, porque no se pasa si paso de cero a algo distinto de cero, hay un cambio en la velocidad. Bien, entonces se vio eso, ¿no? Que si los objetos eran con la misma geometría y caían al mismo tiempo, independientemente de su peso. Spoiler alert, les digo, bueno, eso ocurre porque era importante lo del tamaño. Bueno, porque está el aire, ¿no? La caída libre en la atmósfera no es realmente libre. El aire interactúa con el objeto y interactúa en función de la forma. La resistencia del aire depende de la geometría del objeto. Entonces, este experimento que muestro acá está hecho en una cámara de vacío. Cuando toda esta cámara se saca todo el aire y se hace el experimento con plumas y una pelota. Y caen juntas, los dos objetos caen juntos porque no hay aire. Si hubiera aire, la pluma interactuaría con el aire y se frenaría, ¿sí? Entonces no caería junto con la pelota. Ahora, cuando hay aire, para hacer el experimento y comprobar que los objetos tienen todos la misma aceleración gravitatoria, basta con poner dos objetos de diferente peso, pero de la misma forma. Ahí la resistencia al aire va a ser la misma para los dos. Entonces, solamente me quedo con... no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, recuerdo, esta animación que yo la pongo acá, que me gusta mucho, está hecha en una cámara de vacío, no hay aire. Por eso le vamos a pedir en la mayoría de los problemas que consideremos en esta materia que desprecien la interacción con el aire, desprecien la resistencia con el aire. En la mayoría de los objetos no está mal. Si el objeto es compacto, como una pelota, una piedra, ¿sí? Una bala, eso puede ser bastante despreciable en trayectos cortos o a bajas velocidades. Si ya es una pluma que tiene un montón de partecitas muy finitas, mucha superficie que interactúa con el aire, bueno, ahí hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, en 1638, Galileo publica lo que llama Dos Nuevas Ciencias, ¿no? Tiene un nombre más largo, pero se le llama Dos Nuevas Ciencias a su obra, donde el tipo presentaba ideas científicas como a partir de la discusión entre dos personas, una que tenía sus ideas y otra que estaba en contra de sus ideas, y hacía quedar en ridículo a la persona que estaba en contra de sus ideas. Bueno, y ahí hace el experimento que parece que nunca se hizo, el de tirar cosas de la Torre de Pisa. Pero lo cuenta. Y ahí les dice, bueno, las cosas caen, si son de la misma forma, caen al mismo tiempo. Después vamos a ver por qué. Y 50 años después, Newton publica Los Principia, ¿no? Que es su obra cumbre donde presenta las leyes de la dinámica, que vamos a estudiar dentro de poco, pero además presenta la ley de gravitación universal, que nos explica un poco por qué las cosas caen como caen. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Lo vamos a pasar rápido porque eso lo vamos a estudiar mejor después. La ley de gravitación universal, que dados dos objetos con masa m1 y m2, ¿sí? Se van a atraer con fuerzas, iguales y opuestas. O sea, eso es el tercer principio de Newton, la tercera ley de Newton, pero la fuerza que siente uno debido a dos es igual al producto de sus masas dividido la distancia que los separa, al cuadrado. ¿Sí? Y multiplicado por una constante, que es la constante de gravitación universal, ¿sí? Un número que es muy pequeñito, por eso yo no me siento atraído hacia un auto que pasa, ¿sí? Porque este número es muy, muy pequeñito. Para que esa fuerza se sienta, tiene que haber un objeto muy, muy grande, como la Tierra, ¿no? De manera que una de estas dos masas sea, al menos una de estas dos masas sea muy, muy grande, entonces yo pueda tener una fuerza sensible. Eh, entonces, fíjense que acá pongo esto que es el versor de R, porque esa fuerza apunta como R, como el vector que une los dos objetos. ¿Sí? Recuerden lo que les dije, que no puedo igualar un vector, la fuerza es un vector, a algo que no es un vector. Entonces, esto que está acá es un escalar hasta acá, y acá le pongo un versor, o sea, un vector del módulo 1 que apunta en la dirección que une los dos objetos, ¿sí? Entonces le da dirección a mi vector que va a tener este módulo. Bien, eso es todo lo que tenemos que hacer por ahora. Lo que nos dice eso entonces es que esta fuerza va decayendo con la distancia entre los dos objetos. Si yo los empiezo a alejar, esa fuerza va decayendo, ¿sí? Va siendo cada vez más débil. Eso parece que contradice lo que decimos ahora, lo que dijimos anteriormente. Bueno, pero ¿qué pasa? La Tierra es muy grande. De hecho, por eso alguna gente todavía piensa que es plana, porque localmente, ¿sí? Estamos vemos la recta tangente a la Tierra, ¿sí? Somos tan pequeñitos respecto a la Tierra que no notamos su curvatura porque estamos muy, muy cerca. La Tierra tiene un diámetro de 6.370, un radio, perdón, de 6.370 kilómetros. O sea, si fuera una pelota de fútbol o una de bowling, sería igual de lisa que una pelota de bowling. Fíjense que si fuera una pelota de fútbol o de bowling, son más o menos del mismo tamaño, la Aconcagua tendría 0.1 milímetros. O sea, todo lo que nosotros vemos como grandes alturas o profundidades es nada respecto al tamaño que tiene la Tierra. Entonces, nosotros nos movemos en la biosfera, ¿no? La biosfera es la parte, la capa que recubre la Tierra donde existe la vida. Y esa biosfera tiene 10 kilómetros de altura. 10 kilómetros de espesor contra los 6.370 kilómetros que tiene la Tierra, estamos pegados a la superficie, no nos alejamos mucho de ella. Entonces, ese decaimiento que se ve con la distancia no se percibe en el rango en donde nosotros nos movemos. Tenemos que tener en cuenta un experimento que transcurre entre el espacio exterior y nosotros, ahí sí vamos a ver esa curva, pero levantándonos 10 metros, 100 metros, inclusive 1000 metros o 10.000 metros de la superficie terrestre, casi es imperceptible. Si vemos acá un gráfico, cómo cambia la aceleración que genera la atracción gravitatoria con la distancia, nosotros nos movemos estos 1000 kilómetros, unos 10 kilómetros está bien pegado a este eje, prácticamente no cambia. Entonces, lo que tenemos es en toda la superficie terrestre, cambia con el punto donde estamos parados, pero se considera la gravedad estándar, la aceleración gravitatoria estándar, como este valor, 9.80665, es como para usar para cualquier problema que transcurra en la superficie de la Tierra, y en general vamos a usar 9.8 porque este 0 ya nos hace despreciable todo lo demás, ¿sí? Y este es el valor que vamos a usar para la mayoría de los problemas que transcurran en la superficie de la Tierra. Bien, entonces, cuando tenemos problemas de caída libre, o sea, de objetos que son soltados desde una cierta altura y acelerados por la atracción gravitatoria,
¿sí? Como este, por ejemplo, ¿no? Una partícula llega, cae desde una altura h respecto al piso. Nótese que nosotros siempre vamos a hablar de partículas. Cuando hablé de forma o de tamaño de objetos fue solamente para hablar de la resistencia del aire, que es algo que nos puede llegar a molestar en algún caso, pero no va a ser en ninguno de los casos que vamos a ver pronto. Pero siempre son partículas, entonces no tienen forma, no tienen tamaño, son solamente un punto con masa, ¿sí? Para lo que a ustedes les interesa. Toda la mecánica newtoniana que vamos a ver al principio va a ser para puntos con masa. Puntos masa también se les llama. Entonces, si la partícula se deja caer desde una altura h, ¿cuánto tarda en llegar al piso? ¿Sí? Si despreciamos la resistencia del aire y con qué velocidad llega. Problema típico, el más simple posible, de caída libre. ¿Qué es lo que hacemos primero? Un dibujito, ¿sí? Yo de nuevo, dibujo acá. Me voy a mover en el eje Y ahora para cambiar un poco. Le podría poner X y solamente preocuparme por este. Pero bueno, dejo el de X dibujado. Lo vamos a necesitar para la siguiente práctica. Pero me voy a mover solamente en Y, ¿sí? Que lo voy a considerar el eje vertical. Entonces mi partícula, que es el puntito rojo, arranca desde una altura h. Y de ahí la suelto y empieza a ser acelerado por la gravedad, ¿sí? Con la aceleración gravitatoria estándar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posición inicial? Ahora llamo Y. Esto va a ser un I de T. Lo mismo da, le pueden llamar X si quieren. Después va a ser importante que diferencien Y de X porque vamos a usar las dos, pero mientras estemos usando una le pueden poner J, da lo mismo. Bueno, yo le llamo ahí al eje, me voy a mover en el eje Y, el I0, la posición inicial va a ser H, ¿no? Yo la solté desde la altura H. La velocidad inicial, ¿cuál va a ser? 0, porque la solté sin velocidad, la suelto, ¿no? No la tiro hacia abajo, ni la tiro hacia arriba. La aceleración va a ser la de la gravedad, ¿y en qué sentido? Bueno, hacia abajo, ¿no? Y si yo tengo mi eje de Y apuntando hacia arriba, eso implica que el G va a ser negativa para mi sistema de referencia, ¿sí? Por cómo yo lo elegí. Entonces, ¿qué me estoy preguntando? Quiero saber cuál es el tiempo final tal que mi posición evaluada en ese tiempo final da 0. O sea, quiero saber cuándo llega al piso. Quiero saber cuándo, en qué momento, y vale 0, ¿sí? Entonces, lo primero que escribo, de nuevo, siempre es la ecuación de movimiento, la posición en función del tiempo. Si la posición inicial es h, pongo h, donde antes tenía x0, acá iría y0, bueno, pongo h. La velocidad inicial es 0, o sea que el término lineal, el término que tiene la velocidad y que tiene t a la 1, no está. Y la aceleración es menos g, entonces pongo menos g sobre 2 por t cuadrado. Esta es mi ecuación de movimiento y de acá sale todo. ¿Qué quiero entonces? Encontrar el tiempo en donde y se hace 0. Entonces, ¿cómo hago? Igualo esta ecuación a 0 y despejo t, ¿sí? Yo quiero que y valga 0, esto valga 0. Entonces, igualo esta ecuación igual a 0 y despejo t, ¿sí? Háganlo con tranquilidad, si no, lo discutimos. Y eso, de forma bastante simple, me da que el tiempo final es igual a raíz de 2h sobre g, ¿sí? Si h es 10 metros, hago 2 por 10 dividido g, le saco la raíz y eso me da el tiempo en segundos, ¿sí? Que tarda mi objeto en caer. Eso está bueno, por ejemplo, una cosa medio tonta, pero si ustedes quieren saber cuánto tiene de profundo un pozo, tiran un objeto, dejan caer un objeto desde la boca del pozo, miden el tiempo que tarda en llegar al fondo, considerando que haga ruido, y ahí pueden saber qué altura tiene, qué profundidad tiene, ¿sí? Lo pueden despejar de acá. Bien, ¿con qué velocidad llega? Bueno, encontremos la velocidad. ¿Cómo encontramos la velocidad? Derivando la posición. Derivo la posición. Esto es una constante, no tiene t. Entonces derivo me da 0. Este término se va. Este término, ¿qué pasa? Tengo un 2, baja, se me cancela con el 2 de abajo, y acá arriba me queda un 1. Entonces me queda menos g por t a la 1. Menos g por t. Esta es mi velocidad en función del tiempo. Y ahora, ¿con qué velocidad llega al piso? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Evaluar la función velocidad en el momento, en el instante en el que llega al piso. ¿En qué instante llega al piso? Ya lo sé, porque lo acabo de calcular, ¿sí? Un valor de tiempo que es igual a raíz de 2h sobre g. Entonces, metiendo raíz de 2h sobre g en esta expresión, trivialmente, porque acá es fácil la cuenta, ¿sí? Me queda que la velocidad final,
o cuando toca el piso, la velocidad al tiempo final, es menos raíz de 2GH. ¿Sí? Esa es la velocidad con la que llega un objeto al piso, si lo suelto de una cierta altura, h, ¿sí? Y desprecio la resistencia del aire para cualquier objeto. Bien. ¿Cómo es el I de t? Bueno, I de t tiene esta forma, fíjense, tiene un valor inicial h. ¿Sí? Acuérdense, esto no es la trayectoria del objeto, el objeto cae verticalmente en un solo eje. Esto es la función de i en función de t. Esto que está acá no es otra coordenada espacial, es el tiempo. Esto es cómo varía la coordenada espacial en función del tiempo. Entonces empiezo en h y voy bajando, porque la velocidad inicial era 0, la aceleración es negativa. Entonces, ¿qué hace? Que me va pasando la velocidad de 0 a números cada vez más negativos. ¿Sí? Entonces me acelera hacia abajo, hacia velocidades negativas. Entonces voy bajando, ¿sí? En forma parabólica, porque está t al cuadrado, hasta llegar al suelo. ¿Cómo es la velocidad? Bueno, la velocidad empieza siendo 0 y va creciendo hacia los negativos, o sea, creciendo en módulo, volviéndose cada vez más negativa de forma constante, porque la aceleración que es g es constante. ¿Sí? La pendiente de esta recta es g. Entonces, la velocidad es una recta, como ya vimos, una recta de pendiente menos g. Estrictamente menos g porque es negativa. ¿Sí? Y llega al punto 0 con una cierta velocidad que es menos raíz de 2GH. Bien, ahora ¿qué pasa? ¿Sí? Tengo un tiro vertical. En vez de dejar caer un objeto, lo tiro hacia arriba desde el piso, ¿sí? Con una cierta velocidad inicial. Eso significa que lo disparo hacia arriba y después lo dejo solamente interactuando con la Tierra, que la acelera con g. ¿Sí? Entonces, la velocidad inicial es desde el piso hacia arriba, la aceleración sigue siendo la misma, g hacia abajo, ¿sí? Una partícula se lanza hacia arriba, desde el suelo, velocidad inicial v0, cuánto tarda en volver a caer y a qué velocidad lo hace. Y a qué altura máxima llega. Hay un montón de cosas que se pueden preguntar de esto. Todas dependen exclusivamente de v0, lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? Bueno, 0, porque arranco desde el suelo. 0 metros es mi altura inicial. v0 es dato. ¿Sí? La aceleración sigue siendo menos g en mi sistema de referencia porque sigue siendo el mismo sistema de referencia que tenía en el problema anterior. Entonces, ¿qué quiero saber yo ahora? El t final, tal que i se hace 0. Obviamente va a haber dos momentos de donde i valga 0. Al principio, porque salimos de 0, y cuando vuelve. ¿Sí? Eso va a salir, de hecho, de la expresión. Entonces, construyo mi función de posición en función del tiempo. ¿Sí? Va a tener un término inicial i0, que va a ser 0, así que no va a estar. Y el término lineal va a tener va a ser v0 por t, v0 es dato. Y el término cuadrático va a ser menos g sobre 2 por t al cuadrado. Fíjense, v0 es positiva porque la tiré hacia arriba y g es negativa porque lo estoy acelerando hacia abajo. Si yo hubiera puesto al revés mi sistema de referencia, estos signos cambiarían, pero cambiarían los dos. Entonces siempre van a quedar uno al revés que la otra, en este caso. ¿Sí? Porque mi velocidad inicial es hacia arriba y mi aceleración es hacia abajo. Si yo estuviera arriba y tirara con velocidad inicial hacia abajo en mi partícula, en la misma dirección que apunta G, bueno, ahí serían los dos negativos o los dos positivos, depende de cómo ponga mis ejes. ¿Sí? Pero lo que importa para la física es la relación de signos. Bien, de acá yo puedo despejar el t final porque va a ser cuando esta expresión se haga 0. Van a ver que van a tener dos opciones. Traten de hacerlo y si no, lo hacemos en clase. ¿Sí? Me tiene que dar las dos respuestas de cuándo y es 0. Me tiene que dar t igual a 0 porque arrancó desde ahí y me tiene que dar el t final que va a ser 2v0 sobre g. Vamos a ver cómo lo escribimos para que dé esas dos respuestas. Pero tienen que ver que además es evidente de que es solución. Fíjense, a t igual 0, evalúo y me da b0 por 0 menos g sobre 2 por 0 al cuadrado. Esto es 0, claramente. ¿Sí? Es una solución trivial que i es igual a 0 en t igual a 0. Y es tan trivial porque además era información. Lo sabía desde un principio.
Obviamente la pregunta apunta a cuándo vuelve al suelo, ¿sí? ¿Y a qué velocidad vuelve al suelo? Bueno, derivamos la posición en función del tiempo, encontramos la velocidad, ¿sí? ¿Cómo derivo? Derivo, esto está t a la 1, baja el 1, 1 menos 1 es 0, me queda t a la 0, entonces me queda 1 por b0 por t a la 0, o sea, me queda b0. Porque t a la 0 es 1. Derivos de otro término, bajo el 2, se me va con el de abajo, y me queda t a la 1, entonces me queda gt menos g por t. Esta es la velocidad en función del tiempo. De nuevo, ¿con qué velocidad llega al piso? Bueno, no es lo que yo pregunto, ¿no? Bueno, no es lo que resolví acá, perdón. Acá la velocidad, la pregunta que estoy haciendo es ¿cuál es la altura máxima? ¿Sí? Que no la hice acá arriba. Ah, sí, la hice ahí arriba. Ahí está. Acá vamos a responder primero cuál es la altura máxima. Y ahí tenemos que pensar un poquito, no es evidente. Hay dos cosas que pasan en ese punto. ¿Qué pasa con un objeto que tiro hacia arriba y vuelve a caer? Bueno, justamente, lo tiro hacia arriba, va frenándose porque la aceleración es opuesta a la velocidad, hasta que la velocidad se vuelve cero y ahí empieza a caer. La altura máxima justamente coincide con la velocidad cero, ¿sí? Porque es el punto donde empieza a volver. Entonces, ¿cómo encuentro la altura máxima? Y bueno, es la altura en el instante en el que la velocidad se hace cero, ¿sí? Esa es una forma de pensar. La otra forma es que es un recorrido simétrico. Tarda lo mismo en subir que en bajar, porque cuando sube la va frenando g de b0 a 0 y cuando baja la va acelerando g. Entonces eso es un poco más rebuscado si quieren, pero también pueden pensar que es la mitad del tiempo que tarda en subir y bajar. Ese es el tiempo que tarda en subir, ¿no? Porque es simétrico. Ahora eventualmente va a ser más obvio que el recorrido es simétrico en el tiempo. Pero bueno, lo más fácil es pensar que la altura máxima se alcanza cuando la velocidad es cero, cuando empieza a volver, justamente cuando deja de subir. Entonces lo que hago es encontrar el tiempo para el que la velocidad es cero, ¿sí? Despejo de ahí y evalúo la posición en ese tiempo, al revés de como hice en el problema anterior, ¿sí? Y me va a dar que la altura máxima es b0 cuadrado sobre 2g. Las otras informaciones las puedo sacar de nuevo de estas funciones sin problema, y si tienen alguna duda lo hacemos en clase. Entonces, ¿cómo es el gráfico de la posición en y en función del tiempo? Bueno, es una parábola, sale de acá, ¿sí? Veo los dos brazos ahora de la parábola, porque veo cuando sube y cuando baja. Recuerden, esta es la y de t, ¿sí? No es la trayectoria del objeto, no es un tiro oblicuo, esto sube y baja por el mismo eje, ¿sí? Esto es y de t, cómo varía la posición vertical en función del tiempo. Una parábola de concavidad negativa. ¿Por qué está hacia abajo? Porque el término cuadrático es negativo, ¿sí? Tiene un coeficiente que es menos g sobre 2. ¿Y cómo es la velocidad? De nuevo, la velocidad esta vez arranca en b0, en el anterior arrancábamos en 0, y se va volviendo cada vez más negativa, se va achicando, 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 pasa por 0 cuando está en la altura máxima y después empieza a ser cada vez más negativa, o sea, de mayor módulo pero en sentido opuesto, ¿sí? Pasa a ser positiva, pero cada vez de módulo más chico, a negativa de módulo cada vez más grande, ¿sí? Y así se resuelve este tipo de problemas. Les queda para la práctica ver cómo se resuelven estos problemas cuando el tiempo inicial no es cero, que bueno, eso se los va a explicar la jefe de trabajo práctico.